Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Temas del Día. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos en este espacio donde revisamos las noticias que marcan la dinámica informativa, pero que también complementamos con su opinión a través de nuestra habitual pregunta del día. Vía Telegram hemos abierto la interrogante el día de hoy sobre un evento muy importante, y es que el grupo BRICS se reunió en una cumbre de emergencia para preservar y defender el multilateralismo. Le preguntamos cuál cree usted es la respuesta más importante del organismo a esa premisa. Repudio a la agresión estadounidense en el Caribe, rechazo al chantaje arancelario de los Estados Unidos, detener las sanciones unilaterales contra países soberanos o el reordenamiento de la economía global. Le invitamos a participar si no lo ha hecho. Más adelante vemos las respuestas con toda nuestra audiencia. Comenzamos con la noticia en desarrollo. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que Estados Unidos intenta engañar al mundo vinculando a Venezuela con el narcotráfico sin pruebas para pedir una intervención militar y convertir al país en un eslabón más de sus negocios oscuros. Luego de exponer varios informes anuales de organismos de seguridad estadounidense, la vicemandataria revela que en 27 años Venezuela no aparece en relevancia por materia de narcotráfico. La alta funcionaria destacó que en los diferentes estudios Venezuela es considerada un país que no produce drogas ni es una ruta del narcotráfico. En contraste, ha dicho que la DEA, en su informe 2024, revela que el lavado de capitales por narcotráfico ocurre justamente en los Estados Unidos. La vicepresidenta reiteró datos del gobierno que enfatizan que el 87% de la droga que se produce, por ejemplo, en Colombia, sale por el Pacífico y solo el 5% intenta salir por Venezuela sin tener éxito. Durante estos 27 años seguidos, Venezuela no aparece como un país de relevancia en materia de drogas ilícitas, de estupefacientes ni de narcóticos. Venezuela, lo voy a repetir, en su categoría internacional, no es un país relevante en materia de narcotráfico ni de los delitos vinculados al mismo. Está en todos estos informes desde 1999 hasta el año 2027. La funcionaria venezolana además declaró que el territorio venezolano está sometido a intensas presiones al compartir la frontera con el principal productor de cocaína, Colombia. Las rutas de la cocaína. Solo un 5% pretende introducirse a través de territorio venezolano. Y de ese 5%, ya nosotros tenemos un alcance de 70% de incautación y destrucción de esa droga que pretende cruzar el territorio venezolano, que está sometido a tremendas presiones por la extensa frontera con el principal productor de cocaína del mundo. Por favor, la lámina de los países productores de cocaína. Allí vemos que Colombia es el primer productor de cocaína del planeta con un 61%, Perú es el segundo y Bolivia es el tercero. ¿Qué quiere decir eso? Que Venezuela, uno, no es país productor de cocaína. Segundo, no es una ruta importante, relevante en la exportación de la cocaína. La vicepresidenta ejecutiva denunció que el 85% de las ganancias de cocaína se quedan en el sistema financiero de los Estados Unidos. Esto dijo. Un país que, por el contrario, sí es muy relevante en tema de drogas ilícitas. El primero tiene que ver con el sistema financiero estadounidense. El 85% de las ganancias de este negocio ilícito se queda en los Estados Unidos. Dicho así, por un informe de las Naciones Unidas y ratificado ya en el año 2025. Ahí está el estudio. Los flujos financieros ilícitos
que resultaron del tráfico de droga y otras organizaciones transnacionales. El 85% de esas ganancias se quedan en los Estados Unidos. ¿Dónde se quedan? En su sistema financiero. ¿Quiénes participan? Mire, esto es algo muy grande. Participa el sistema financiero. Venezuela avanza en el fortalecimiento de la seguridad tras el despliegue militar en las costas y regiones fronterizas para combatir el narcotráfico. Desde la sede del Ministerio de Defensa, Vladimir Padrino López informó sobre las últimas operaciones de los cuerpos castrenses contra el narcotráfico de cara a la denuncia del presidente Nicolás Maduro contra el despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Padrino López destacó que Caracas no tiene miedo y que sus tropas permanecen en alerta para garantizar la soberanía territorial. El ministro enfatizó que las operaciones han dado como resultado la incautación de grandes cantidades de droga, así como el desmantelamiento de bandas criminales. Subrayó que mediante los operativos se ha constatado que Venezuela es un territorio libre de sustancias ilícitas. En el marco de la operación Mano de Hierro ejecutada en el estado Táchira, el general de división Miguel Chacín Socorro informó al país sobre las más recientes incautaciones de estupefacientes en la zona. 1 tonelada, 746 kilogramos de diferentes drogas incautadas, desglosadas de la siguiente manera: 938 kilogramos de cocaína, 769 kilogramos de marihuana, 39 kilogramos de droga Tusi, siendo esta la mayor incautación de droga sintética en el país, 210 kilogramos de sustancias precursoras, producto de la preparación, el profesionalismo y el compromiso patrio de todos y cada uno de nuestros efectivos guardias nacionales para evitar a toda costa nuestro país sea utilizado como espacio para el tráfico de drogas ilícitas o plataformas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, explicó que el contenido del Manual de Concepción y Fundamentos del Orden Interno en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana marca una pauta de las operaciones en tiempos de este tipo de coyuntura. Veamos. Todo lo que ha anunciado nuestro comandante en jefe, desde el llamamiento al alistamiento, hasta todo esto que estamos haciendo, donde hemos pasado de la apresto operacional en tiempos de paz a elevado apresto operacional en estos momentos y en esta coyuntura, todo tiene una línea doctrinaria. No son tiraderas de flecha, no son improvisaciones. Estamos haciendo un trabajo serio, para alistar al país, para preparar al país. Más amenaza, más preparación. El ministro destacó los esfuerzos del gobierno de Venezuela por lograr la paz en Colombia. Venezuela lo que ha hecho es un gran esfuerzo por lograr la paz en Colombia. Desde la actuación directa de nuestro comandante Hugo Chávez, hace ya años, y también la actuación de nuestro comandante en jefe, no solamente cuando fue canciller, sino ahora como presidente de la República, un esfuerzo sostenido para contribuir a la paz con Colombia, porque la paz para Colombia es la paz para Venezuela, para toda la región. Y bueno, muy atenta a todo este nuestra compañera Madeleine García, que en los últimos días pues ha estado, por supuesto, cubriendo pendiente de toda la situación en Venezuela. A propósito, Madeleine, de la agresión, pero también de la respuesta de Venezuela a todo ello. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Sí, fíjate, hay un despliegue ahorita de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la fachada atlántica, en la fachada Caribe, en la zona binacional de paz en el estado Zulia y en el estado Táchira. Y llegaron refuerzos en el estado Zulia de los comandos especiales de las URRA, que son las unidades de reacción rápida de la Fuerza Armada, porque precisamente están yendo hacia la zona de Perijá, que hace frontera con Colombia por el Catatumbo, para poder verificar que no existan cultivos ilícitos y en cualquiera de los casos, si existiese, inmediatamente erradicarla. Y esto es lo que precisamente habló la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el día de hoy, Diosdado Cabello como vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Venezuela no es país productor, consumidor, ni tampoco figura
desde hace 27 años, imagínate tú, Luis, como ruta del narcotráfico. No figura en ninguno de los informes ni de la DEA ni de Naciones Unidas. En este sentido, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció nuevamente que lo que tratan es de ocasionar un cambio de gobierno, tratan con esta falsa narrativa de generar algo que no va a suceder en este país. Es precisamente que haya una ruptura interna, una fractura de la Fuerza Armada, del pueblo que está unido y en defensa, además de la paz de este país, para lograr ese cambio de gobierno, porque de resto todo es absolutamente absurdo, una narrativa construida sobre una mentira, una falsedad. Hoy mostró precisamente los números, por dónde sale además la droga, y algo muy revelador, los carteles del narcotráfico dentro de Estados Unidos. Una investigación además de un periodista mexicano en donde muestra las 5 puntos de la estructura interna de Estados Unidos, que tiene que ver precisamente cómo se creó el cartel allí en ese país. Tiene que ver con una estructura económica que fue fundada, creada, organizada, arquitectónicamente pensada por blancos estadounidenses, no latinos, tampoco tiene que ver con ninguna otra influencia extranjera, sino desde allí, desde Estados Unidos, en la década de los 60 a los 80, cómo ellos pudieron organizar esa estructura del narcotráfico, utilizar además tipo distribución de alimentos, esa entrada del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, y por eso es que la población de allí arroja como cifra en Estados Unidos más de 100.000 personas al año que mueren por sobredosis de esta droga. La vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo un repaso precisamente de todo esto, hablando que el cartel no está precisamente acá en Venezuela, sino en Estados Unidos, y nuevamente denunció, al igual que lo hizo el ministro de la Defensa, esa exabrupta acción de Estados Unidos de colocar barcos de guerras en el Mar Caribe, que viola el derecho internacional, viola cualquier convenio además internacional, porque no se puede combatir el narcotráfico, que es un delito común, con un barco de guerra, y mucho menos atacar una embarcación que supuestamente lleva droga con 11 personas, porque precisamente borraron las evidencias, pero más allá de eso, las personas que iban allí, si es que existe ese video, tenían derecho a la defensa, tenían derecho a decir en qué andaban. Nadie se dio cuenta si llevaban o no droga, eso lo dijo Diosdado Cabello. En fin, toda una narrativa, y sigue el gobierno de Venezuela defendiendo su verdad. Así las cosas, mientras continúa el despliegue a lo largo y ancho del territorio nacional, no solamente de la Fuerza Armada, sino también del pueblo en armas, en las milicias, dispuestas a defender su paz. Y muy pendientes, por supuesto, de todo el escenario. Madeleine, muchísimas gracias por este completo reporte. Nuestra compañera Madeleine García, despliegue en todo el territorio nacional venezolano, pero también la respuesta de la vicepresidenta sobre esta narrativa del narcotráfico en Venezuela. Momento de recordar justamente la pregunta del día. Una reunión muy importante del Grupo BRICS, una cumbre de emergencia para preservar y defender el multilateralismo, se realizó. ¿Qué cree usted es la respuesta más importante de ese organismo a la premisa de defender ese multilateralismo? Pues ahí están las opciones: repudio a la agresión estadounidense en el Caribe, rechazo al chantaje arancelario de los Estados Unidos, detener las sanciones unilaterales contra países soberanos o el reordenamiento de la economía global. Incluso se hablaba de la importancia de reformar de alguna manera la Organización Mundial del Comercio. Allí las opciones. Tiene tiempo de participar en nuestra encuesta el día de hoy. Momento de la imagen del día que nos lleva hasta Serbia. Allí personas marchan durante una protesta contra la brutalidad policial en Belgrado. Protesta organizada por estudiantes universitarios que llevan pancartas con frases como injusticias, revolución gloriosa. Son las imágenes que compartimos a esta hora.
Gracias por seguirnos en temas del día. El grupo BRICS acordó impulsar una orden multipolar más justa y capaz de transformar y responder a las demandas del sur global. Líderes del grupo BRICS sostuvieron una reunión virtual en la que declararon que el comercio se ha convertido en una herramienta de intervención en los asuntos internos de países soberanos y que socava el desarrollo mundial. Además, reafirmaron su compromiso con la preservación y el fortalecimiento del multilateralismo, como también las reformas de instituciones internacionales. El presidente de China, Xi Jinping, además aseguró que el grupo resistirá la turbulencia internacional y continuará con un desarrollo sostenible. El hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo son cada vez más comunes. Las guerras comerciales y arancelarias libradas por algunos países perturban gravemente la economía mundial y socavan las normas del comercio internacional. En esta coyuntura crítica, los países BRICS y la vanguardia del sur global deben actuar con el espíritu BRICS de apertura, inclusión y cooperación mutuamente beneficiosa, defender conjuntamente el multilateralismo y el sistema multilateral del comercio, impulsar una mayor cooperación BRICS y construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Y bueno, el presidente de China, Xi Jinping, propuso enfocarse en mejorar el sistema de gobernanza global y movilizar los recursos de todos los sectores a través de la cooperación para salvaguardar de alguna manera el orden económico y comercial internacional. Esto decía. Al mismo tiempo, debemos promover activamente una mayor democracia y las relaciones internacionales y aumentar la representación y la voz de los países del sur global. Debemos mejorar el sistema de gobernanza global mediante reformas para movilizar plenamente los recursos de todos los sectores y abordar con mayor eficacia los desafíos comunes de la humanidad. En segundo lugar, debemos defender la apertura y la cooperación mutuamente beneficiosa para salvaguardar el orden económico y comercial internacional. Y en el marco del foro virtual del Grupo BRICS, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, afirmó que la asociación promueve el crecimiento de la cooperación constructiva entre los estados. La importancia del BRICS como foro internacional destacado está creciendo. Promueve constantemente la cooperación constructiva entre los estados basada en los principios del respeto mutuo. Por otro lado, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenó la presencia militar estadounidense en el Caribe durante esta cumbre virtual del Grupo BRICS. Desde Alagoas, nuestro corresponsal André Vieira nos ofrece más detalles de lo que ha sido esta respuesta del grupo. Adelante, André, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos para ti, también para nuestra audiencia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, coordinó una reunión con los presidentes de los países BRICS en la mañana de este lunes. Lula, incluso en su discurso, uno de los puntos más fuertes de su discurso fue condenar la presencia de barcos militares, incluso de un submarino militar de Estados Unidos aquí en los mares del Caribe. Lula incluso reafirmó que la presencia de las Fuerzas Armadas de la mayor potencia en el Mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esa región. El presidente Lula también recordó que por medio del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares desde el año 1968, América Latina ha sido declarada un área que no debería tener, que estaría prohibido de tener este tipo de barcos o tipo de armas nucleares, una vez que los países firmaron este tratado. Lula condenó esa presencia militar aquí en la región. También el día de hoy, Lula reforzó la necesidad de una reforma en la gobernabilidad mundial, citó otra vez el Consejo de Seguridad de la ONU, afirmando que más países deberían participar de forma permanente o no, pero también países de América Latina, también países de Asia, de África, que deberían participar de forma permanente o no de este Consejo de Seguridad. También Lula llegó a afirmar
proponer la creación de lo que sería el Consejo de Cambio Climático frente a esta crisis que vivimos en todo el mundo. También Lula aprovechó la oportunidad para invitar a los presidentes a participar de la COP30, la Conferencia del Clima de Naciones Unidas, que se realizará ahora en noviembre aquí en Brasil. Además, también Lula reforzó la importancia de la soberanía digital, afirmando que son necesarias leyes y mecanismos de control del ámbito virtual. Eso porque Lula afirmó que si una gobernanza democrática, los proyectos de dominación centrados en algunas empresas de algunos países se perpetuarán. Sin soberanía digital seremos vulnerables a la manipulación extranjera. El día de hoy también participaron otros presidentes de esa reunión. Por ejemplo, el presidente chino Xi Jinping volvió a defender el multilateralismo, reafirmando la importancia que tienen los BRICS. También participaron otros países, ¿no?, de este bloque tan importante del sur global. Uno de ellos, Abdel Fattah el-Sisi, el presidente de Egipto, reafirmó el día de hoy que son necesarias acciones urgentes para impedir los conflictos que vive todo el mundo. Así un poco de la reunión del día de hoy, muy importante, y también uno de los temas tratados, por supuesto, fue la crítica al proteccionismo, a las acciones de Estados Unidos y también la búsqueda de acciones de estos países frente al tarifazo del presidente de Estados Unidos. Adelante, compañeros. Gracias por este completo reporte, nuestro compañero Andrés Vieira desde Brasil. Y bueno, hay otras reacciones. El canciller de Venezuela, Iván Gil, a través de su cuenta en Telegram, aplaude al presidente Luis Ignacio Lula da Silva por este llamado a respetar el estatus y revitalizar la multilateralidad. El gobierno bolivariano, dice este comunicado, en representación del presidente Nicolás Maduro, reafirma el estatus de América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares desde 1977. Aplaude el llamado del presidente Lula da Silva a respetar este estatus y revitalizar la multilateralidad durante la Asamblea General de las Naciones número 80. Es parte de lo que comenta a través de redes sociales Iván Gil, el máximo representante diplomático de Venezuela. Latin America and the Caribbean region an option since 1968 to become a zone free of nuclear. Y bueno, ante la derrota de la Libertad Avanza en Argentina, recordemos, partido liderado por el presidente Javier Milei, pues la economía en ese país vive un descenso reflejado en la Bolsa de Valores de Wall Street. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Fabián Restivo con más información. Adelante, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el resultado de las elecciones en Argentina, de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ayer se decía que dependía del resultado lo que iba a suceder con los famosos mercados, con la economía. Hay que recordar que el JP Morgan, que es uno de los grandes inversionistas en dinero de finanzas en Argentina, en todo el mundo, pero en Argentina también, la semana pasada, el viernes, había dicho que si Milei perdía por 5 puntos, todavía se podía manejar. Un poco más que eso, era momento de agarrar las valijas con la plata y salir de Argentina. Pues bien, los mercados en la mañana en Argentina reaccionaron. Los papeles, las acciones de Argentina en Wall Street están bajando entre un 15 y un 18%. Recordemos que bajaron 20% la semana pasada. Se sabe que los mayoristas de productos alimenticios ya tienen los precios remarcados porque el dólar acaba de pegar un salto realmente grande, de prácticamente un 20%, 18%. Vale decir, aquello que se decía, bueno, si Javier Milei, si los candidatos de Javier Milei ganan en la provincia de Buenos Aires, podrán seguir profundizando lo que sucede y si no, habrá un nuevo planteo económico en Argentina. Pues todo hace prever que los titulares que están apareciendo se parecen bastante a la realidad. En la República Argentina, los medios titulan de lunes negro. Vamos a ver cómo continúa en el transcurso del día. Sigo con ustedes. Gracias, Fabián, por este completo reporte. Fabián Restivo desde Buenos Aires, Argentina, con todo el
panorama electoral en ese país. Y bueno, al inicio del programa le hacemos una pregunta importante, vamos con ello. Pregunta que tiene que ver con el grupo BRICS, que se reunió en una cumbre de emergencia para preservar y defender el multilateralismo. ¿Cuál cree usted es la respuesta más importante del organismo a esa premisa? Hablábamos de repudio a la agresión estadounidense en el Caribe y el 62% de esta hora de nuestros usuarios menciona que esa es la principal mención. Rechazo al chantaje arancelario de Estados Unidos, un 14%, también un 15% del reordenamiento de la economía global. A todos ustedes, muchísimas gracias por contestar esta pregunta. Les recuerdo a través de Telegram, nuestro servicio informativo las 24 horas del día. Y con esto finalizamos la presente emisión de Temas del Día. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.